Bien, señores, en la audiencia preliminar, nuestro primer invitado de la tarde es el profesor Johnny Sosa, quien es candidato a presidir la zona norte de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido al Tribunal de la Tarde y es un honor tenerle por aquí para que nos explique por qué usted quiere presidir Bien la ahí. zona norte de la ADP. Sí, Dionisio, adelante. Antes de saludar a Johnny Sosa, que estará con nosotros hoy, o que ya está con nosotros, y decir que ahorita al principio del espacio olvidamos también mencionar otra noticia importante que aconteció en este miércoles, y fue la decisión de la primera sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, quien confirmó la prisión preventiva contra el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. Bueno, profesor. Bueno. Profesor, explíquenos cómo, porque conversando con usted antes de iniciar esta entrevista, nos enteramos que el ADP es un gremio bastante amplio, incluso en lo que tiene que ver con el Distrito Nacional hay 4 zonas. Usted aspira a presidir la zona norte. Explíquenos un poquito de esto para entonces luego ya adentrarnos en lo que es su candidatura. No, perfecto. Primero de darle las gracias, ¿no?, por la oportunidad de poder presentarnos hasta a esta audiencia y sobre todo a los maestros y maestras de la seccional norte del Distrito Nacional y por qué no de todo el distrito de la capital. Bueno, para responder su pregunta, la ADP, como es un gremio lo suficientemente grande en el país y que se ha mantenido con esa fortaleza en la unidad, pues está distribuida en 4 seccionales en el Distrito Nacional, tomando en cuenta de que son bastantes escuelas y una cantidad considerable de maestros y maestras que hay en todo el Distrito Nacional. Estas seccionales son la seccional norte, que es por la cual nosotros estamos corriendo para la presidencia, que bordea todo lo que es la circunscripción número 3 del Distrito Nacional, ¿no? Surgió mucho antes de la división política, ¿no?, que se hizo de la capital de la República. También tenemos la seccional noroeste, que comprende una parte importante de Cristo Rey, ¿no?, y más allá tenemos la seccional sur, que es toda la circunscripción número 1 del distrito, y la seccional oeste del Distrito Nacional, que entonces comprende todo lo que tiene que ver con la Abraham Lincoln, la Tiradentes, etcétera. Toda esta zona hacia allá es lo que corresponde a la seccional oeste. Profesor, más de 70,000 miembros tiene la ADP. ¿Cuántos maestros componen la seccional que usted dirige y cuáles serían los cambios que usted entiende deben hacerse en esa seccional y, bueno, a nivel general, en la ADP completa? Mira, la ADP surgió justamente para luchar por las reivindicaciones de los maestros y por lograr que en la República Dominicana exista una verdadera calidad en el sistema educativo dominicano. En nuestra seccional son alrededor de unos 5,000 y tantos educadores que tiene en alrededor de unas 102 escuelas y algo más. Entonces, nosotros entendemos que ha llegado el momento de que la Asociación Dominicana de Profesores esté más cerca de los educadores y las educadoras en esta seccional norte. Y que además, un aspecto importante, para la seccional, para que la ADP pueda existir, primero tienen que existir los maestros. Y a los maestros, pues, del salario se les descuenta un 1% y algo que va a las cuentas de la Asociación Dominicana de Profesores para desarrollar todas sus acciones. Entonces, a la seccional, de acuerdo a la cantidad de educadores que tiene la seccional, pues le llegan esas remesas y con esas remesas se desarrollan acciones y actividades de colaboración y de ayuda a los maestros. ¿Qué nosotros estamos proponiendo? Que más de que el comité
ejecutivo de la seccional norte sea la que administre esos recursos, que esos recursos sean administrados por las unidades pedagógicas de base sindical que tiene la ADP en cada una de las escuelas, que es la estructura primaria de la Asociación Dominicana de Profesores. Es esa unidad de base sindical y pedagógica la que se reúne cada mes a discutir los problemas y las necesidades tanto del centro educativo como de los maestros y las maestras en términos generales. ¿Y quiénes componen esas unidades que usted acaba de mencionar? O sea, ¿quiénes la conforman? Son los maestros de una escuela determinada. Los maestros de la escuela, el director Exacto. o directora. Y los... ¿Empleados también? No, no los empleados. Solo los maestros Solo los y maestros. maestras. Maestros, maestra, director, su director, coordinador o coordinadora y el personal de psicología y orientación de la escuela. Son los que conforman el comité de base pedagógico y sindical de la ADP en esa escuela. Y allí, pues, son los responsables de convocar el claustro de la escuela para discutir o analizar las situaciones que se puedan estar presentando en el centro y las necesidades mismas de los maestros. Profesor Sosa, ¿qué usted entiende que debemos hacer en la República Dominicana para revertir datos espeluznantes como los que acaba de revelar el Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo de la República Dominicana, donde establece que el 62.3% de niños de 10 años no pueden leer ni comprender un texto simple? Aunque, perdón, profesor Dionisio, esos datos corresponden al 2018. Al 2018. Esos datos están comprendidos del pero 2013 al 2018. Pero es una situación. Pero no ha habido. Dime, Dionisio. Es más, si lo medimos ahora, probablemente sea mayor el porcentaje. O sea, no es un asunto de que como quieren los gobiernistas, la gente que a veces, porque todo el que está en el gobierno, y no me refiero a esto, todo el que está en el gobierno quiere siempre justificar lo injustificable. O sea, aunque haya sido un informe del 2018, esos datos tienen mucha vigencia en este momento. Entonces, también al profesorado le toca una parte, una cuota de responsabilidad de eso. Y eso es lo que yo quiero que me diga el profesor Sosa. ¿Qué hacemos en nuestro país para revertir eso? Fíjate, primero es bueno irse a la historia de lo que fue la reforma de la educación en el 1992. Fue la primera reforma que se hizo en aquel plan decenal de educación. Luego viene una segunda reforma que fue en el 97, ¿no? Y se quiso hacer una tercera reforma en el gobierno de Hipólito Mejía. ¿Qué resulta? En este país, yo soy de lo que cree personalmente que con la reforma se mutilaron aspectos importantes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Si nosotros tomamos, por ejemplo, la lengua española, ¿verdad?, como materia, que es la que te va a ayudar al pensamiento, ¿no?, a discernir, a saber comprender. Cuando nosotros tuvimos en la escuela, en nuestros años mozos, se supone que allí nos enseñaban a leer, nos enseñaban a escribir, nos enseñaban a elaborar pequeñas historietas y cuentos, ¿verdad? Sin embargo, luego de la reforma, muchas de estas cosas cambiaron. Lo primero fue que extirparon la gramática de la lengua española. Y todos sabemos que la gramática es la norma de la lectura y de la escritura, ¿verdad?, para poder tener comprensión lectora. Y también para poder escribir correctamente. Eso lamentablemente se extirpó. Se trajeron unos libros de textos y esos libros de textos no convocan, no contribuyen y no colaboran para que un niño de 7, 8, 9, 10 años pues pueda interesarse por la lectura. Pero peor aún, quisieron hacer de la escuela un espacio simple y llanamente para llenar información en nuestros estudiantes. Y la culpa entonces la tienen los educadores,
nos las han echado a nosotros los educadores, el problema que está viviendo la República Dominicana. ¿Por qué? Porque tomamos, ¿no?, como nación un currículum, lo trajimos de diferentes países del mundo y creamos uno acá. Entonces, nunca en base a la realidad que vive la República Dominicana. Y hoy estamos viviendo esta realidad. Es una educación que no convoca a la lectura, es una educación que no motiva a la lectura y es una educación que, porque si no se lee, no se aprende, si no se aprende, no se interpreta. El profesor Johnny Sosa, ¿qué usted cambiaría tan pronto asuma la presidencia de la zona norte de la ADP? Lo primero es que el ADP tiene que acercarse cada vez más a la escuela, con los docentes, con los maestros y las maestras. Lo segundo es que cada mes deben los dineros que llegan a el buró de la seccional norte, al comité ejecutivo de la seccional norte, deben ser distribuidos entre los comités de base para que ellos mismos resuelvan sus problemas y que los problemas que ellos no puedan resolver entonces puedan subir de forma directa al comité ejecutivo de la seccional norte. Pero además, un elemento importante, la ADP tiene que preocuparse porque el maestro cada vez más se capacite. La ADP tiene que preocuparse porque el maestro cada vez más conozca todo lo que es el aspecto sindical, para que no solamente sea una ADP que exija huelga o que exija reivindicaciones solamente económicas, sino que con esas reivindicaciones económicas sean para mejorar la calidad de vida de los maestros, pero también para mejorar la calidad de la educación en la República Dominicana. Profesor, gracias por haber estado con nosotros y venir aquí a plantear cuáles son sus propuestas en caso de usted ser el nuevo presidente de la ADP para la zona norte del Distrito Nacional. ¿Cuándo son las elecciones? El 13 de octubre. Ah, pero es casi ya. Es el próximo mes. Es un mes y algunos días que faltan. Convocamos a todos los maestros y maestras a que nos apoyen y verá que haremos una gestión que ellos se sentirán realmente favorecidos. Profesor, suerte, mucha suerte. Muchísimas gracias por permitirnos conversar con ustedes. Vamos a una pausa para entonces retornar con más contenido. Nos queda todavía Yacer Domínguez, regidor del Distrito Nacional por el PLD, y también Cristian Rojas, que viene con las noticias deportivas.